Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por estar ahí, por permitirme entrar en sus hogares, en sus corazones, todas las semanas. Ustedes y yo siempre tenemos este encuentro donde tocamos distintos temas. Hoy quiero hablar un poco sobre el caos económico mundial. Ustedes saben que, además de la pandemia, de todo lo que ha traído en el mundo, por supuesto, Estados Unidos, que es una potencia, la primer potencia, ustedes saben que tuvo que emitir los otros días 3 billones de dólares. Sí, escucharon bien, 3 billones de dólares para no entrar en default, o sea, para no quebrar. Si Estados Unidos quebraría, sería un caos mundial porque arrastra a todo el mundo. Bueno, le han aprobado el Congreso esa emisión de los 3 billones de dólares para cumplir las cosas, para cumplir los compromisos, para levantar la economía que está un poco recesiva, está con problemas como en muchos países. Eso a nosotros nos parece rarísimo porque que pase en otros países es normal, pero que pase en Estados Unidos, creo que el mundo entero se está quedando como realmente sorprendido de esta actitud. Por otro lado, ustedes saben que en Argentina ayer se votó el presupuesto y no le aprobaron el presupuesto al presidente. Claro, no le aprueban el presupuesto porque ese presupuesto, que no es real, porque está en base a una inflación de un 30%, 33%, cuando realmente se estima que la inflación próxima va a ser de un 50 a un 52%. Entonces es algo irreal. Bueno, la oposición no le aprobó y empieza todo el problema que trae eso, porque al no tener un presupuesto real, claro, aprobado por el Congreso, el Fondo Monetario tampoco va a prestar dinero. Entonces se entra en un problema llegando para fin de año que creo que era como de esperarse o de imaginarse. Esperemos que esto se solucione porque si el Fondo Monetario no presta dinero al país, bueno, va a estar muy complicada la economía para el próximo año. Si no nos prestan dinero y tampoco hay reservas para devolver y hacer los pagos, va a estar difícil con el tema de la inflación para el próximo año. Pero por otro lado, ustedes saben que en Europa están cerrando de nuevo muchos países por el tema de la pandemia. O sea, hay rebrotes en todo el mundo porque lógicamente en Europa estamos en época de invierno, en Estados Unidos también. Empezaron de nuevo los rebrotes del COVID y con eso están cerrando un montón de países. Hay países donde este año las fiestas no las van a poder volver a festejar con la familia, donde van a tener que estar separados de la familia para no juntarse, para no contagiarse. Nosotros en Argentina este año todavía tenemos el permiso de poder juntarnos. Este año vamos a poder pasar las fiestas en familia, con amigos, vamos a poder juntarnos. Pero con mucho cuidado, con mucha atención, porque hay muchos casos nuevamente, hay muchos rebrotes, así que también esto es un pedido a la gente que no se vacunó, que aprovechen y que se vacunen antes de las fiestas, porque no queremos volver a pasar lo que ya pasamos y lo que estamos viendo que en Europa está pasando, de cerrar todo. Creo que un país como Argentina no puede soportar económicamente, además de espiritualmente, de psicológicamente, pero económicamente no puede volver a soportar un cierre como ya pasó. Mucha atención con esto porque la economía argentina está muy mal,
Los argentinos están muy mal, están con un problema económico sumamente difícil y volver a cerrar de nuevo todo sería el caos. Así que, amigos, a cada uno de ustedes les pido, por favor, que con conciencia podamos disfrutar este año de las fiestas, con conciencia podamos juntarnos con amigos, con la familia, pero con precauciones, con cuidados. No nos relajemos. Yo sé que todos nos relajamos un poco, todos estamos como, bueno, ya no pasa más nada, pero observemos lo que pasa en el mundo para que no nos pase a nosotros. Necesitamos que la gente se vacune, necesitamos seguir teniendo distanciamiento, ahora vienen las fiestas, luego las vacaciones. Bueno, a disfrutar, pero con cuidado. Es sumamente importante. Así que, mis amigos, los quiero mucho, no me dejen sola y realmente consigamos poder disfrutar de estas fiestas que nos merecemos tanto, pero con cuidado, con conciencia. Los quiero mucho, no me dejen sola y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Este besito es para ustedes. Gracias por todo.